creo que estamos en un momento muy bonito de la vida donde si usted espera a estar motivado para incomodarse, pues es mejor que se quede sentado esperando. Ser líder, yo hablo de los dolores de ser líderes como en 3 versiones. La primera es que tenés que tomar unas decisiones que van a ser difíciles y que un líder tiene que pensar en su equipo y en la estrategia de la organización. Pero en esta empresa particular pasaba algo, y es que yo no sabía qué era ser líder. Aunque venía de liderar muchas cosas, yo no sabía cómo era ser líder. Entonces resultaba particular porque en esta empresa comprendí lo doloroso que es empezar a ser líder. Estrategia no es lo que decimos en el PowerPoint, sino lo que hacemos. Ajá. Y ese quehacer es muy importante porque un buen líder se hace no detrás de un escritorio, sino en el campo de batalla, por así decirlo. Bienvenidos a un episodio más de Mera Energía. Yo soy Juliana Giraldo y el episodio de hoy va a estar buenísimo porque vamos a hablar puro y duro sobre liderazgo. Últimamente nos estamos encontrando varios líderes, cosa que es muy bueno. Nos estamos encontrando muchos líderes en el mundo, pero pocas veces nos dicen cómo ser líderes verdaderamente. Y pocas veces nos dicen esa parte no tan buena de ser líder. Porque sí, amigos, hay que tomar decisiones difíciles, hay que decir que no a ciertas cosas y hay que entender que no necesariamente vamos a tener por qué gustarle a todo el mundo. Entonces, para eso y muchas más cosas, nos trajimos a Juan Pablo Zapata. Juanpa le vamos a decir para que no se nos extienda tanto el episodio, mencionándolo con apellido y todo, porque vamos a hablar de todos esos temas que nadie nos dice de liderazgo. Juanpa, ¿cómo estás? Y bienvenido. Bueno, Julie, muchas gracias por invitarme a este espacio de conversación. Muy feliz, muy contento de estar acá. Y nada, yo quiero empezar primero resaltando lo que estás haciendo. Creo que estos espacios son necesarios. Decía Andrés Aguirre, el exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe, que los seres humanos debemos de tener más espacios para pensarnos que para pensar por el otro. Entonces, rico estar acá, conversar, abrir este espacio con Mera Energía que tenemos acá. Muy parchados. Ay. Entonces, parchémonos acá un ratico. Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. Este episodio va a ser muy útil para todos, incluyéndome, porque sé que voy a aprender acá un montón de cosas. Te sigo hace mucho y de verdad que me place bastante tenerte acá. Y espero que no sea la primera vez. Bueno, sí, va a ser la primera vez, claro, esto es de corrido, esto acá no editamos nada. Es la primera vez, pero espero que no sea la única. ¿Listo? Ah, bueno, mejor. Está bien, si es la primera vez, que no sea la única. Sí, es mucho mejor. Juanpa, la pregunta del millón. ¿Vos qué haces en la vida? ¿Vos qué o qué? ¿Qué estás haciendo en el mundo? Es una pregunta muy interesante y a mí me gusta hablar de un propósito personal que tengo en estos momentos. Pues actualmente mi rol o lo que hago hoy es ser el director de Disruptivos Talento y Cultura, una tribu que nació en el año 2021 con un propósito muy grande, que es posibilitar la transformación del talento y la cultura. Y esa transformación parte de romper algo que llamamos en economía comportamental el sesgo del statu quo. Uh-huh. Y es como que los seres humanos queremos siempre las cosas quietecitas, que no se nos muevan. Entonces Disruptivo entra como un movilizador de la conciencia en las organizaciones para hacer algo que me gusta mucho, que recuerdo mucho de una profe de psicología clínica, que es incomodar el ser, y que en la medida en que usted incomoda el ser del otro, el otro evoluciona. Uh-huh. Eso hace Disruptivos, incomodar. Más allá de la apreciación de que Disruptivo sea como el que va a ir a dañar algo, ajá, es movilizar algo para que pueda evolucionar y crecer. Claro, porque pensamos que incomodar es ir a dañar el otro o es ir a hacerlo quedar mal, pero no, es simplemente sacarlo de ese cuadrito al que ya está acostumbrado a pensar, ponerlo acá a este ladito, a ver qué sale y a ver cómo nos comportamos y generalmente qué cosas buenas van a salir de ahí. Sí, y creo que estamos en un momento muy bonito de la vida donde si usted espera a estar motivado para incomodarse, pues es mejor que se quede sentado esperando. Y creo que parte mucho de el diálogo frente a la mentalidad, ¿cierto? ¿Qué mentalidad estamos teniendo hoy en las organizaciones? ¿Cuál es ese reto enorme dentro del liderazgo frente a esas nuevas generaciones que están emergiendo, pero también las que van saliendo? Que creo que es un discurso que nadie quiere tocar. Todos quieren tocar solamente el discurso de las generaciones que ingresan, pero no de las que salen.
pues ahí también hay un síntoma, unas señales, unos dolores que emergen y creo que este capítulo puede ser muy útil también para eso. Ahorita mencionabas que ser líder no es algo que simplemente asumís cuando tenés un rol en la organización, sino que hay muchos tipos de líderes en este mundo. Escuchaba a David Escobar, el director de Confama Preciso, hablando de liderazgo. Ujú. Entonces él dice que hay líderes sociales, hay líderes políticos, hay líderes de todo tipo y me gusta mucho una cualidad o algo que él menciona y es que el líder es esa persona que es capaz de hacerle bien al otro o de poder potenciar o maximizar en el otro esa capacidad de ser humano. Y, por ejemplo, para Juanpa, el liderazgo es la capacidad de influir en el otro, Ajá, pero vos puedes influir bien o puedes influir mal. Pues eso depende del punto de vista que lo quieras ver también, porque la palabra influencia puede ser muy grande y esa palabra influencia puede marcar un antes o un después en la vida de una persona, incluso en la vida misma. de acuerdo. Y hay un paréntesis porque esa influencia no es tarea solamente de los líderes. Cualquier persona puede generar influencia en las otras personas. Ujú. De hecho, vengo hablando mucho sobre ese tema últimamente y es que tú puedes generar esa influencia en cualquier dirección. Si te da la gana, puedes liderar a tu líder, causándole una influencia, causando influencia sobre él y también a tus compañeros, a todas las personas. O sea, no necesitas tener ese cargo de líder. Entonces, un poco también para que le bajemos esa carga al líder. Ah, es que el líder es el que influencia. Ujú. Tiene claro que parte de la responsabilidad, pero no necesariamente el líder es el único que puede causar influencia. ¿Cómo, qué piensas tú ahí? Es que Te líder vi no la es cara. más que un cargo formalizado en una Ajá, organización. Pues yo lo veo así. sí, Cuando hablamos de un líder, eso es un cargo que realmente se ¿qué te construye ponen? para formalizarlo en una organización. Pero hay algo que me gusta mucho en los equipos de trabajo y con las organizaciones que trabajo puntualmente y es que yo muchas veces llego y vos no sabes quién es el líder. Ujú, Todo el mundo tiene una sinergia hermoso. muy positiva para que todos sean los que tienen voz, tienen voto, puedan conversar, puedan dialogar abiertamente. Y creo que uno de los grandes dolores, hablando de los dolores del liderazgo, precisamente es que ser líder no es ser el bueno del paseo, Ah, que eso es un tema súper normalizado, súper perrateado, como diríamos por acá en Antioquia, que no debería de ser, que también creo que es un diálogo muy mío de Juan Pablo y de Disruptivos, y es que las organizaciones hoy están en una moda de romantizar absolutamente todo y quitarle la cruda realidad al optimismo de la vida, que ese optimismo de la vida viene siendo firmemente que ser líder, yo hablo de los dolores de ser líderes como en tres versiones. La primera es que tenés que tomar unas decisiones que van a ser difíciles y que un líder tiene que pensar en su equipo y en la estrategia de la organización. Lo segundo es que ser líder implica sí o sí que mucha gente te va a amar y que mucha gente te va a odiar. Así de de sencillo. acuerdo. Y hay una tercera y es que ser líder hoy, en este momento de la vida, pareciera ser una despersonalización de la humanidad. Y vamos a desmenuzar Ajá, despersonalización, que suena como muy grandote. Eh, Hay una conducta particular que habla de que los seres humanos tomamos como otro tipo de personalidad dependiendo de los espacios que habitemos. Para mí, para Juan Pablo, la despersonalización de un líder es cuando él cree que por el rol que tiene la organización ya tiene que olvidar algo fundamental y es como su autenticidad, es decir, ujú, cómo se porta en la casa, cómo se porta con los amigos, cómo se porta con la pareja. No, yo paso la organización y es como que me vuelvo el otro, mm, me vuelvo el gerente, me vuelvo el líder de proyectos, me vuelvo el líder de tecnología, y olvido continuamente que finalmente ser líder no es el rol, sino el ser humano que lo habita. es una forma de habitar el Sí, mundo, el claro, es una liderazgo. forma de habitar el mundo. Y cuando me preguntabas por mi propósito, antes, tras bambalinas en este episodio, había como unas cosas de ser consultor experto, no sé cuántas, y eso muchas veces lleva también a esa deshumanización del ser humano que hay detrás de un rol que habita. Finalmente somos roles en Sí. ciertos momentos de la vida. Si tú, por ejemplo, hoy estás asumiendo un rol de liderazgo, no es más que eso allí. Ujú. Bien, es ese rol de liderazgo, pero también cómo estás asumiendo el rol de liderazgo frente a la familia, frente a la vida misma, que creo que es filosofía muy existencial, pero frente a la vida misma de cómo me lidero a mí mismo, que creo que en eso compaginamos muy bien tú y yo y que por eso llegamos a este diálogo. Sí, sí, de acuerdo. Ese cómo me lidero a mí mismo, cómo lidero yo también en la vida personal, no quiere decir que te tienes que hacer cargo de todo, por ejemplo, en tu casa.
porque uno a veces ya saliéndonos un poco, pero quedándonos en el entorno del liderazgo, uno escucha personas que dicen, no, es que yo soy líder en el trabajo, pero en la casa, quien Ujú, lidera es mi pareja. ujú. O yo lidero en el trabajo, pero también lidero en mi casa, porque es que si no lidero yo, entonces ¿quién más lo va a hacer? No, wait, recuerda que liderar también es delegar. Liderar también es entender cuáles son las fortalezas del otro y también ir mirando a ver cómo nos complementamos, cómo le hacemos. Entonces, creo que sí, liderar no siempre es estar ahí el más visible, en la cabeza, el de todo, es cómo le vas a dar herramientas a las otras personas también para que puedan avanzar, para que puedan evolucionar y ojalá para que no se note quién es el líder. Ve, te voy a contar una experiencia personal. Contá, me Hace, encanta el chisme. hace unos años yo trabajé en una organización, en una startup de energía, y el cargo que asumí, el cargo, ni siquiera el rol, que es que hay otra cosa ahí particular. El cargo que asumí fue líder de personas y cultura. Dios mío. Yo venía de trabajar en otras dos organizaciones muy grandes del sector, no con un cargo de liderazgo, pero sí ejerciendo un liderazgo frente a comités, frente a ejercicios de cultura, frente a ejercicios de liderazgo. Cuando llegué a este lugar, un lugar que valoro mucho, yo las experiencias laborales que tuve hasta desde el año 2018 hasta el año 2021, las amo, las valoro y son súper importantes. Esas empresas fueron mi alma mater particularmente. Pero en esta empresa particular pasaba algo y es que yo no sabía qué era ser líder. Mm. Aunque venía de liderar muchas cosas, yo no sabía cómo era ser líder. Entonces, resultaba particular porque en esta empresa comprendí lo doloroso que es empezar a ser líder. Y doloroso es, y cómo está la estrategia, y cómo está el número, y cómo está la cifra, y entonces después pensé, ¿y cómo estoy yo frente a este rol que asumo? O Ajá. frente a este cargo que asumo. Que creo que puede ser una pregunta súper existencial para muchas personas cuando empiezan un rol de liderazgo, y es, ¿y qué lugar qué parte del mundo ocupo yo acá pues entonces siendo esto? Y encontré dos cosas. La primera es que un líder no es el que salva el mundo, pues para nada. Un líder no tiene por qué tener la responsabilidad encima de cargar con el peso de que tiene que poder con todo el mundo. Ujú. No, cero, eso no es. Y lo segundo que aprendí es que no hay mejor liderazgo que cuando usted decide hacerse a un lado. Yo aprendí mejor que yo no servía siendo ese líder. Pues yo dije como acá no sirvo. Y ser líder tiene que ser una vocación genuina de servicio. Uno cuando busca la palabra líder Líder. se encuentra con el latín que es como pix, una cosa así como toda extraña. Y yo después seguí andando pues como en la cosa, y le pregunté a esta ChatGPT, oíste, ¿de dónde viene la palabra liderazgo? Líder. Y había una palabra que sí me gusta mucho y es ser como un maestro en el camino o una guía para otros. Aunque la palabra liderazgo se usaba anteriormente en lugares como la milicia y demás, Sí. cuando entra al mundo corporativo y migramos de jefe a líder, Ujú. que todavía hay jefes Sí, y muchos. que sirven mucho, que esto es otra cosa que quiero aclarar acá. Maravilloso hablar del Son liderazgo escuelas. romántico y hermoso y bondadoso, pero también hay muy buenos jefes que saben cómo orientar al otro y que hay jefes que son necesarios en las empresas. Pero cuando uno empieza a hablar de liderazgo, empieza a hablar de esa influencia positiva y particularmente de ser maestro. Entonces yo quiero traer acá esta palabra para este podcast principalmente y es cómo los líderes aprenden a ser mentores, que me parece una palabra Divino. espectacular y que mentores no como yo llevo al otro, sino como lo acompaño y lo responsabilizo. Ujú. Algo así como lo que llamamos la crianza responsable, pero en el trabajo. De acuerdo. Algo así como cómo acompaño a mi equipo de trabajo y le brindo las herramientas y lo responsabilizo, lo vuelvo autónomo para que aprenda a tomar decisiones siendo un líder sin tener el cargo. Ujú. Y hay como hay otras tres palabras como que complementan esto. La primera es estrategia, que la estrategia es cómo yo hago unas elecciones, sean buenas o malas, pero que las hago. Lo otro es propósito. Un líder sin propósito y sin visión clara no sabe para dónde va y cualquier bus le sirve. Y el propósito también muy romantizado, yo siento que es una brújula que orienta y guía, ¿sí? Sí. Y el propósito a veces también te desvía del camino. Y entonces a uno le dicen como, a ver, desmenúzame eso. ¿Cómo que el propósito te desvía del camino? Sí, en la búsqueda de la consecución de muchos objetivos y muchas metas te puedes desviar del camino. Claro. Y eso es válido.
Y en el liderazgo sí que es cierto. Que hay decisiones diarias que hay que tomar. De Totalmente de hecho, acuerdo. es probar, no nos sirve, venga, miremos con qué otra cosa. Sería una locura si te quedas con la misma idea y con el mismo plan sabiendo que Ujú. eso ya está destinado al fracaso. Sí, y nombrando a un gran amigo y colega, Julián Alberto Higuita Gallego, no le digamos que le dimos Alberto, listo, pero a Juli Higuita, Juli dice que el propósito es esa brújula que orienta y que el propósito no es algo que vos buscas y encontrás, el propósito es algo que uno viene desarrollando en su vida Ujú. y eso mismo pasa con el liderazgo. Mira que me parece muy lindo cuando vamos a las organizaciones y todavía escuchamos esta frase muy común que es como, hay líderes que nacen Y y otros que líderes se que se hacen. hacen, ¿cierto? Eso es famoso, eso es maravilloso, eso es espectacular. Y me pongo a pensar yo en ese sujeto, en ese individuo, en esa mujer, en ese Ser. ser que pequeño no fue capaz de ser visible Ujú. y que grande ahora es el putas para caminar siendo líder. Y me pongo a pensar ahora en el sujeto, en ese ser humano que era una cosa, la berraca, y que ahora finalmente es mejor dejándose guiar que ser guiado. Yo no creo que un líder nazca, un líder se haga. Yo creo que un líder genuinamente decide poner su vida al servicio de los demás. Y ese poner esa vida al servicio de los demás es lo que en Disruptivos llamamos una chimba de líder. Ujú. Pues así más o menos lo llamamos. Cosas que te hacen una chimba de líder. No interrumpís, te relajás, fluís, aprendés, conversás, tenés un espacio abierto para el otro. Buenísimo. eh, creo que eso es lo que finalmente hace que rompamos el paradigma de ser líder. Y yo creo, Julie, que hay un error gravísimo que empezamos a tener cuando la gente asume un rol de liderazgo y es empezar a compararse. Sí. Y yo creo que eso es tan tenaz hoy, esa pinche comparación de, es que veo al pelado, a la pelada ya súper tesos, haciendo cosas maravillosas, y yo no. Ajá. Y esa comparación creo yo que nos ha llevado a más crisis de depresión que cualquier otra cosa en este mundo, específicamente en el laboral. A no dar ese paso para emerger y mostrarle Ujú. al mundo lo bueno que tenemos para darle porque no nos creemos al nivel de todos esos referentes que estamos viendo. Sí, hay algo que es el síndrome del impostor, Total. ¿cierto? Que para los que no conocen y nos estén viendo y nos estén escuchando, es como esa necesidad de mm, quitarnos ese poder y quitarnos esas cosas valiosas que tenemos y que somos por estarnos comparando precisamente. Ujú. Y hay que quitarnos esa máscara de ser el impostor a toda hora. Y es como, si tú lo hiciste, pues reconócete, si tú lo hiciste, valórate. Y esas comparaciones muchas veces hacen que te pierdas del propósito y del camino también. De Ahí era acuerdo. cuando yo decía, si vos como líder entonces empezás muy pequeño a trabajar tu propósito y lo tenés claro y te empezás a comparar, se va perdiendo incluso tu mismo propósito. Por eso puede ser también un arma de doble fila en medio de ese camino. No sé. Hablando, Juanpa, de propósito, qué importante es tenerlo claro, tú como persona, si el propósito personal está alineado con tu propósito como líder, que debería ser así, uno creería, pero qué importante también es mencionárselo al equipo y tener incluso un propósito de equipo. Ujú. El propósito de este proyecto no es subir en ventas esta empresa. No, el propósito de nuestro proyecto es que vamos a mejorar la sociedad en tal aspecto, que vamos a ayudar a las personas a que accedan, no sé, qué sé yo, a un crédito bancario más fácil, si es que de pronto estamos hablando en este caso que se me viene a la cabeza, wow, no sé por qué, un proyecto de desarrollo de software. Entonces es bueno siempre ponerle ese propósito, de verdad, ese propósito de cómo nosotros con lo que estamos haciendo le estamos ayudando a la comunidad y a la sociedad y estarlo mencionando siempre. Creo que cuando la motivación a veces baja un poquito porque puede ser así, recordar ese propósito puede ayudar otra vez a coger fuercitas o puede ayudar a alinearnos mejor y a acomodar un poco más el camino para poder llegar hacia donde queremos llegar. Entonces, para mí es muy importante estarlo mencionando casi que todos los días con el equipo. Hay un libro de un consultor muy importante en Colombia que se llama Alejandro Salazar, que es la estrategia emergente.
Y en la estrategia emergente, él dice que Lo voy a estrategia, escribir. dale, estrategia no es lo que decimos en el PowerPoint, sino lo que hacemos. Ajá. Y ese que hacer es muy importante porque un buen líder se hace no detrás de un escritorio, sino en el campo de batalla, por así decirlo. Cuando un líder tiene claro ese qué hacer, incluso como líder, se vuelve una estratega muy potente para la organización. Porque, ok, está muy lindo que acá vendemos carros, bien, y realmente eso es lo que hacemos. Movilizamos experiencia, movilizamos una cantidad de cosas, que es ese propósito compartido que me parece muy acorde a esta conversación. Entonces, si uno pudiera hablar de estrategia, hablar del qué hacer como líder, ¿usted qué hace? Manda. ¿Usted qué hace? Llena la tablita del Excel. ¿Usted qué hace? O usted lo que hace es influenciar a su equipo, llevarlos por este camino, orientarlos al resultado. Hay una líder que recuerdo mucho que preciso trabaja en Confama, es María Catalina Molina, y ella siempre me ha dicho que usted hace las cosas bien o no las hace. Y a mí me gusta mucho esa frase de ella, o me gusta mucho esa palabra de ella, porque eso es un norte que orienta al equipo, que el líder requiere esa cierta exigencia, que vuelvo y te digo que muchas veces romantizamos de que el líder inspirador, y esto es una opinión súper impopular mía, pero en LinkedIn vos no escuchas sino el jefe versus el Ay, líder, no. o la palabra Es positiva del taca liderazgo, esos posts. o líder no es esto sino Ay, aquello. No, yo, por ejemplo, creo en lo que Cata me decía mucho y es haga las cosas bien. Y no solamente eso se enlaza con otra líder. Es que esto es una conversación de anécdotas muy particulares con dos líderes maravillosas que tuve. Una fue Cata y otra fue María Angélica Corchuelo, que hablaba de 3 cualidades de un buen líder. Y ella hablaba del amor, la autoridad y el ejemplo. ujú, Y yo decía, ve qué interesante, porque Cata tenía esas 3, ¿cierto? Esas 3 particularidades, y Angie también, y las profesa qué muchísimo. lindo. Y hay algo particular y es que usted no solamente es líder para el momento actual de su equipo, sino para cuando él se va. Yo dejé de trabajar con esas hace más de 7, 8 años y todavía las tengo y las recuerdo, y esa es como la guía y el norte y el oriente que se quiere llevar, que es bien particular. Entonces, eso para llevarlo a esa condición importante de que esos buenos líderes que quieran nacer, que quieran crecer, que quieran emerger, que estén apenas viéndonos y estén empezando con una cantidad de dudas, hay algo que no se les puede olvidar y es que sean buenas personas. Ujú. Ese ser buenas personas y es, más allá de tengo la oficina abierta, es también tenga la oficina cerrada cuando usted no sea capaz con su propia humanidad. Hermoso, de Pues acuerdo. eso es bien particular y eso usted no lo tiene por qué hacer mala persona, eso usted lo tiene que hacer muy buena persona porque reconoce ese gran potencial que tiene usted para decirle al equipo cuando incluso lo puede quemar y cuando no. Porque hay líderes que pueden ser muy bondadosos en el orientar, en el pero también pueden quemar muy horrible cuando no saben gestionarse a sí Ujú. mismos. Y eso me recuerda mucho a una conversación con un líder hace muchos años que decía que cuando yo aprendo a hacerme cargo de mi propio liderazgo y aprendo a hacerme cargo de mí mismo, puedo potenciar muchísimo más el equipo de trabajo que tengo. Bien, que eso es importante. Entonces, como para dejar esa cuñita frente al propósito colectivo, que el propósito inspiracional y genuino es importante, y es ese propósito que nace con la gente. Un líder es por la gente. Hay una metáfora maravillosa y es que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, le dijo el tío Ben. Sí, en Peter Parker. Y hay algo que me llama la atención de eso y es que hay líderes que creen que son los que ejercen el poder sobre su equipo de Ujú. trabajo. Quíteles pues el equipo. Ah, no, Pues tienes el rol no de sos líder, pero nadie. no tienes equipo que lideras, Ajá. ¿cierto? Hay líderes que todavía no comprenden que son por el equipo. Usted como líder trabaja para su equipo. Su equipo no trabaja para Mm, usted. mm. Usted trabaja para su equipo. Y me gusta mucho esa particularidad del poder y la responsabilidad, porque en muchas ocasiones vos llegás y sentís esa influencia tan grande en los equipos de trabajo de su líder, pero negativamente. Entonces, una experiencia puntual y es la cultura de la organización, que es importante. La cultura tiene que habilitar los espacios de diálogos para que los líderes puedan emerger, que puede ser una conversación más adelante, hablar sobre cultura organizacional. Y hay algo que me parece muy particular y es que hay líderes que cuando están con su equipo de trabajo
caen en algo que se llama el sesgo del pensamiento de grupo. El sesgo del pensamiento de grupo es que el líder dice 2 por 2, 5, y él sabe que está equivocado, pero todo el mundo no le importa Ajá. por el miedo, por la autoridad que ejercen. Y entonces el problema después se lo remiten a gestión humana, ¿cierto? Sí. Entonces cuando se los llevan a gestión humana La dicen es gente que no habla. el equipo no habla, el equipo no conversa, y cuando usted va y hace el diagnóstico con el equipo está muerto del miedo por esa influencia que ha tenido el equipo de trabajo, al equipo de trabajo del líder. Ese es el poder del líder también, Sí. ¿cierto? Y esto es como para todos los empresarios que nos estén viendo, Julie. Cuando su equipo de trabajo no se movilice, primero revise el líder. Indispensablemente tiene que revisar el líder. Ese líder tiene que tener alguna cualidad o alguna particularidad para que el equipo esté estancado, Ujú. demasiado estancado. Sí, el equipo es importante, el equipo hay que revisarlo periódicamente, pero el líder es mucho más indispensable. Y ojo que no es ese líder que está diciendo, muchachos, que pues hay que moverse, vean, nos están diciendo que hay que moverse, no, ese es el líder que se mueve solito, así, dando Sí. ejemplo, que el resto del equipo lo ve, lo ve, lo ve y ya se la pilla y lo siguen. A eso es a lo que nos referimos y eso es a lo que queremos llegar, lo que Ujú. necesitamos finalmente. Sí, y voy a hacer un paréntesis enorme, porque muchos estarán acá escuchando que yo lideré millones de equipos de trabajo, o estarán diciendo que es que yo cuántas empresas he montado, y nada, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con algo particular que los seres humanos hemos olvidado y que mi profesión me ha ayudado a potenciar, y es la capacidad de conversar y escuchar con el otro. Yo en 10 años como consultor, pues digámoslo así, yo en 10 años como consultor, sí he liderado muchísimos procesos de transformación cultural, liderazgo y demás, y disruptivos particularmente. Cuando vos te metes a una de las publicaciones, habla de un síntoma, y ese síntoma es como un dolor profundo de los equipos de trabajo. Entonces cuando la gente dice, ¿y cómo has crecido tanto en disruptivos? Y yo, a mí no me preocupa tanto cómo he crecido. A mí me preocupa más es cuál ha sido el dolor de la gente que la ha llevado a identificarse con una publicación de disruptivos. Porque las publicaciones de nosotros es como eh, líderes pésimos, Ujú. culturas tóxicas. O sea, nosotros mandamos al carajo todo lo que tenga que ver con, con el positivismo del liderazgo e incluso de la misma cultura. Porque caer en esa onda del romantizar absolutamente todo nos ha llevado también a que la exigencia sea disque mala, o nos ha llevado a que cumplir resultados sea malos. Y en esa divergencia es que estamos caminando. Y voy a hacer otro paréntesis. Hay muy buenos líderes, pero muy malos equipos que tampoco valoran su líder. Hay equipos de trabajo, te voy a decir una cosa que me parece muy intensa. Hay equipos de trabajo que hoy por hoy creen que hay líderes infinitos. Y es tan duro encontrar un buen líder. Es tan difícil. Y esto también es una crítica para el equipo. Y es, ¿usted cómo está cuidando también a su líder? O sea, Hermoso. ¿cómo el equipo hoy cuida al líder? Eso no debe. Pues y créeme que no lo vamos a escuchar fácilmente, Ujú. solamente en mera energía, ¿sí o qué? Y es cómo hoy usted cuida a su líder. Y Exacto. nada tiene que ver, Julie, con darle un regalo en el De cumpleaños. acuerdo, ni Nada tiene que ver. lambonerías, ni Nada decirle tiene que ver. lo que quiere escuchar. No, Al cero. contrario, Nada es tiene que ver con eso. porque es que pedimos mucho y no damos. Ujú, Entonces pedimos que mi líder me entienda, que mi líder me acompañe, que mi líder me enseñe. No es que mi líder tiene que entender que yo, esto. Tú te has detenido a entender a tu líder. ujú. Ni siquiera entenderlo si de pronto está pasando por algo emocional. No, a comprenderlo. Lo has detallado. Has detallado cómo prioriza. Has detallado cómo se comunica. Has detallado cómo gestiona las cosas. Te has preocupado por preguntarle, vení, vos qué estás esperando de mí. Eso es cuidar al líder. Son cosas muy sencillas. Hay, equip- hay equipos de trabajo que le tiran mucha mierda al líder. Te voy a decir esto de una forma muy particular. Supongamos que un líder tiene un cambio, un equipo, perdón, tiene un cambio de líder, ¿verdad? El mismo equipo muchas veces le hace la vida imposible a ese líder. Sin ese líder llegar con o sea, sin ese líder decir nada. Inmediatamente ya le cae mal a todo el mundo. Y entonces hay algo muy particular ahí, y es que ese líder quiere hacer nuevos cambios, ¿bien? Y el equipo no funciona, no moviliza. Entonces hay algo particular, y es que alguien del equipo ya tiene que ir saliendo, y tiene que ir saliendo. Entonces la gente dice, es que este líder llegó a sacar a la gente, si no funcionas te vas. Y esto es algo importante, las organizaciones nacen
con el fin de ser productivas y rentables y poder cubrir con algo que es un fenómeno psicosocial que se llama el hambre, el arriendo, la universidad, los servicios. Para eso nacen las organizaciones. Sí, también nacen con el propósito de tener un tejido social o un puente que conecte oportunidades. Eso es verdad. Pero el core del negocio es importante al final del día. ¿Y por qué te lo menciono? Porque muchas veces los líderes tienen que llegar a leer correctamente esa estrategia para poder movilizar adecuadamente los equipos. Y si los equipos no se quieren mover, pues la estrategia tendrá que funcionar sin ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que en todos los podcasts escuchamos que hay que cuidar el equipo, que hay que cuidar la estrategia, pero también cuidar al equipo es, y esto es una palabra maravillosa para todos los líderes que nos estén escuchando, y les voy a quitar un peso de encima a los líderes. Un buen líder también es el que sabe cuándo sacar a una persona del equipo antes de que se vuelva un mierdero el resto. Juanpa, a esa cámara, a tu Allá, público, díselo. allá. Otra vez. No, finalmente sí, que un líder o un buen líder es esa persona que sabe en qué momento sacar a una persona antes de que se vuelva un mierdero, pues De el resto del acuerdo. equipo. ¿Y sabes por qué es tan importante eso? Porque hay muchos líderes que cargan con la culpa de el que eché y el que despedí. Nada, pues ¿cómo así? Es algo muy natural y muy biológico incluso de las organizaciones. Cuando uno entiende el concepto de organizaciones, habla de organismos. Organismos vivos, organizados para ser productivos. Bien, y si hay alguien Claro. del eslabón que no es productivo, yo como líder incluso tengo que tener esa misión de sacar a esa persona. Una vez me pasó que me contrataron para despedir a alguien. Eso fue una... Uy, ¿Has visto la película Sin Escalas que es con George Clooney? No, no la has visto, te la recomiendo, es maravillosa. es en un avión. Amor sin escalas, sí se llama así. Sí, Entonces al man lo contratan para despedir mucha gente. sí. Ah, no, qué Entonces, no, pelle de... yo les voy a ser muy sincero, yo alguna vez me soñé teniendo ese trabajo. Algo muy particular fue que me contrataron en esa empresa y yo le decía al gerente, ¿y cuál ha sido tu miedo de sacar a esa persona? Pues cuál al final del día ha sido el miedo, que eso es una palabra bondadosa, el miedo que Ujú. tiene el otro para sacarlo. Y me decía, ¿y qué irá a decir el resto del equipo de mí? Y es un gerente, y es un gerente. Cuando creemos pues que el gerente es el alto mando que no tiene Que sentimientos ni eso nadie le dolor ni llanto, importa. no, a él también le da miedo. Claro. Y acabamos de pasar una pandemia. ¿Cuántas personas salieron en una pandemia, cierto? Sin desviarme mucho del tema. Pero particularmente este líder, cuando yo le digo, ¿y por qué la necesitas sacar? Dice, la estrategia no marcha. Le dije, hiciste las tres B. ¿Cuáles son las tres B? Del bueno, bonito y barato? Ujú. Conversaste con ella, sí. Validaste con ella, hiciste seguimiento, sí. No funcionó, sácala. O sea, ya es lo mejor que Chao. puedes hacer. Y no te puedes sentir mal por sacarla. Mm-mm. Y les voy a decir por qué. Esos son chispas brillantes que se me vienen a mí de la nada. Moneditas de oro. Porque muchísimas veces, al sacar a esa persona de ese equipo, le hiciste un bien a esa persona. Y al equipo. ¿Te acuerdas de Cata Molina? Que te dije al principio que era una gran Sí, sí, líder que me sí. había hecho. Ella me despidió de mi primer trabajo. Y con la buena suerte de volverme a encontrar con ella a trabajar y haber descubierto que yo quería era trabajar en bienestar, cultura, desarrollo. Yo trabajaba primero en el área de contratación de una organización. Y cuando ella llega a direccionar el área de recursos humanos por muchas cosas, pues yo salgo y en 4 meses ocurre algo maravilloso que le pasan a los seres humanos, que son las crisis. No hay nada mejor para vos crecer en la vida que una berraca crisis. Total. Entro a esa crisis, me vuelve y me llama a ella para volverme a pedir pues para volver a decir que trabaje con ella. Ujú. Ahí ya me di cuenta para qué sirvo. Y hoy Disruptivos es lo que es porque ella me despidió en ese momento. ¿Viste? Y hoy somos muy buenos amigos. Entonces lo que te digo es que muchas veces el líder no tiene que sentirse mal por sacar al Mm-mm. otro. Mira que cuando saca al otro también lo puede envolver en una crisis o más allá de esa crisis lo puede convertir en un ser humano totalmente diferente. De acuerdo. Entonces, genial. Es bajarse ahí también un poco esa carga y un poco ese ego de le estoy haciendo daño, me le tiré en la carrera. Al final tienes que verte como un instrumento en el proceso de esa persona. Y ya. Un instrumento que le tocó decir, amigo, hasta acá vas conmigo, mucha suerte de acá en adelante, pero es eso, eres solamente un actor más en ese proceso y al final todos vamos a estar bien. Sí. Y al final todo fluye, pues al final todo fluye. Y sabes que me gusta también mucho que toques eso porque al final,
cuando una persona sale de una organización también tiene que darse cuenta que perdió. Ujú. Aunque pues nosotros en Occidente estamos acostumbrados nosotros valoramos más la pérdida que la ganancia, eso es ¿No una te cosa muy parece? particular acá en Occidente. Lo que me parece bondadoso de todo este ejercicio es que cuando vos salís de la organización y vos ya sentís que no tenés el ingreso mensual o quincenal, Sí. no tenés pues obviamente las llamadas de tus compañeros, ahí aprendes que también la organización no puede volverse un paisaje, que ocurre mucho también, que hay líderes y equipos de trabajo que estando en una empresa por muchísimos años, se les vuelve paisajes de trabajo que tienen. Y el mundo es complejo, emprender no es fácil, yo no sé, eso es otra cosa que podemos hablar en Eso otro es otro momento, episodio. que no, que emprender es la cosa más sencilla del universo, que porque vos crees que la gente consume dentro de la organización lo que vos haces por fuera van a hacerlo, eso es Mm, caspa. mm. Al final el mensaje es que hay que valorar muchísimo los buenos líderes, los buenos equipos, las buenas organizaciones y no perder de foco lo que implica la organización pues que hay allí. Y siguiendo como con esta narrativa de ese dolor profundo es, el líder tiene que aprender a hacerse a un lado. Mm, Hablamos mucho de las generaciones de cristal, de los millennials, pues yo soy super millennials, entonces que el propósito, que no durar mucho en las organizaciones, todos tenemos de millennial un poco al final del Sí, día, sí. ¿cierto? Va saliendo una generación particularmente responsable de quedarse mucho tiempo en la oficina, de estar todo el tiempo allí, claro, entonces llega otra generación y choca con unos líderes que también tienen ese duelo al salir. Hay un famoso programa que es el programa de retiro o la preparaón laboral para el retiro, ¿sí o qué? Sí. Eso, usted se puede gastar toda la plata del mundo en eso. Usted se la puede gastar toda. Y esto es un mensaje para las empresas. O sea, una empresa se puede gastar toda la plata que quiere en su programa de retiro. El dolor tan profundo de alguien de sentir que no sabe qué hacer con su tiempo porque todo se lo dedicó a su Mi organización. hermana mayor está en eso, que entonces no saben Es, qué ponerse a trabajar cuando termine de sí, trabajar. sí, tal cual. Entonces vienen unos jóvenes, o venimos, yo no sé uno hasta cuándo se considera joven, en fin. Venimos un grupo de jóvenes que particularmente decimos, pues no nos quedemos todo el tiempo en la misma, seamos productivos, organicémonos, potencialicémonos, pero no nos quedemos todo el tiempo allí, busquemos en otras cómo podemos aportar valor y las empresas pelean con eso. Y es como, ¿por qué la rotación está tan alta? Sí, pero ven, es una rotación con propósito o sin propósito. ¿Qué es con propósito? Somos un trampolín y somos un puente para que Sí. las personas se desarrollen acá, hijo de madre, y después se vayan hablando como Juan Pablo en un podcast de los líderes que tuvieron, Ujú. o preferimos ser la persona que Juan Pablo no quiere nombrar en el podcast, Ay, qué horror. que eso es particular también, ¿cierto? Y lo llevo a colación porque las generaciones que van de salida, que no es ni culpa de la una ni de la otra, tienen que aprender a luchar con su soledad. Ser líder es si ser líder al interior de una organización es un camino solo, imagínese ese líder cuando ya deja de ser líder y pasa a su jubilación. Sí hacernos cargo y responsabilizarnos de qué va a pasar con ellos después, pero volverlos autónomos de esas decisiones. Que también pasa con algunas empresas que ya lo sostienen pues hasta que la persona fallece. Ujú. Y eso se vuelve también una cosa muy compleja para la misma empresa, Sí. ¿cierto? Y es como que nos volvemos amamantadores del otro, ¿Y dónde que queda no la debería ser. evolución? ¿Y dónde queda la evolución, cierto? Entonces creo que ese es el mensaje también. Y el mensaje para las generaciones de líderes que salen es que recuerden que necesitamos que sean mentores de la generación que llegó. Más que ponerse a pelear, que criticar, que tirarse los unos con los otros, es bueno, esta generación que viene llegando, ¿cómo la educamos? Qué gran pregunta. ¿Has visto esa de... Ay, se me olvidó esta película que es con esta chica, la del Diablo Viste de Prada? No, no la has visto. Se me va la película, bueno, no la recuerdo en estos momentos. El aprendiz, Es algo como el aprendiz, no recuerdo muy bien. Bueno, si se la saben, que nos digan que llega un ustedes. señor de edad a Exacto. ser el aprendiz a la Sí, agencia de sí, moda. claro. Divina esa película. Esa película es espectacular. Y ahí se voltea el cable. Ahí y es una película, y esto es otra cosa, es una película que es de muchísimos años. Sí. Es peor que las predicciones de los Simpson. Entonces, viene esta película y nos dice, ¿y entonces cómo sería usted joven educando a una persona de más edad que usted? Porque vuelvo a esta reflexión y es que todos tenemos que ser puentes que conecten con el otro.
no podemos romperlos. Bien, sí, disruptivo llega a incomodar para evolucionar, pero para evolucionar, porque no nos podemos quedar estancados en exactamente lo mismo, pero el mensaje particular es, ¿y cómo estamos siendo entre ambas generaciones un puente que conecte para el otro? Que eso es algo importante del liderazgo que hoy deberíamos tener. Mucho. El sentido de la responsabilidad es diferente, la forma de comunicarse es diferente. Es, es muy diferente sin decir que una es mejor que la otra. Es aprender a tratar con todos los públicos, por decirlo de alguna manera, porque todo tiene una enseñanza. Es muy bonita, esa Ujú. pregunta está muy buena y me la voy a llevar a ver qué estoy haciendo en este momento con esas nuevas generaciones. Y como generación actual, pues que seas vos, ¿sí o qué? Que es como la generación de allá y la generación de allá, y esta generación como que no se hace cargo. Mm, mm, mm. O sea, Porque yo no sé si voy de entrada o de sí, salida, le ¿cómo tiro es la la mierda al de cosa? allá y el de allá, pero la mía, déjemela quieta. Pues cierto, aquí no nos toquen. Ajá. Y eso hace parte también del mismo camino de construcción que debemos de tener. Hay algo que me parece particular también ya hablando como de generaciones, Julie, que me parece muy valioso y es cómo las culturas de las organizaciones evolucionan. Y hay una metáfora que yo utilizo mucho para los líderes. Bien, un líder puede ser mm, una persona que permita a la organización evolucionar y transformarse o Ujú. puede permitir que la organización también se estanque. Bien, hay organizaciones del sector social, del sector educativo, del sector de la compensación, por ejemplo, de sectores privados, que tienen líderes que llevan muchísimos años en las organizaciones y no valoran esas nuevas formas de ver y percibir el mundo, sino que ven solamente esa forma única que ellos han construido, esa realidad. Y un líder no puede ser desde el ego, Mm, mm. que el ego pesa mucho. El ego en lo humano es bien particular y cuando uno empieza a estudiar el comportamiento a través del ego, pues sí, está sobreponerse, avanzar en la dificultad, ese positivismo propio, pero cuando es ese ego que pisotea al otro, ¿qué? ¿Cierto? Que menosprecia al otro. Y voy a decir esto para todos los líderes, papás y mamás. Y voy a decir esto particularmente porque cuando un niño tiene, y esto es una metáfora pues que nos sirve muchísimo, cuando un niño tiene 5 años necesita un tipo de papá y un tipo de mamá. Sí, sí. Cuando el niño tiene 10 otro, 15 otro. Lo mismo pasa en una empresa. Cuando una empresa tiene 50 60 30 20 años necesita un tipo de líder cuando tiene un año que cuando tiene 5. En el año 2025 necesitamos un tipo de líder, pero en el 2026 necesitaremos otro. Ya no podemos quedarnos estancados con el mismo. ¿Y por qué lo digo con los papás? Y te preguntarás cuál es la metáfora. Porque muchas veces, incluso pónganse a pensar, o pongámonos a pensar todos escuchando este episodio, ¿cuántas veces usted como líder en una empresa no escucha a su equipo y tampoco escucha, por ejemplo, a su hijo, su esposo, su familia, su mamá, el que quiera? Ujú. Bien, esa es la metáfora De perfecta, eso es acuerdo. un símil perfecto. Usted llega y ¿por qué no escucha a su hijo? Porque es menor y no tiene suficiente experiencia. Claro, entonces usted transmuta eso a una organización. Cuando llega el junior, que llaman pues así súper feo, como el analista Ay, junior. sí. Y es como el analista junior. ¿Por qué? ¿Por qué será tan bebé? ¿Por qué será tan baby? Pues ¿por qué será tan pequeño? Pasará lo mismo a nivel organizacional que a nivel familiar. Ujú. Que una cosa es un síntoma y es una señal de lo otro. Y ese es el mensaje puntual y es empezar a entender qué tipo de conversaciones estamos teniendo. Humberto Maturana, biólogo chileno, dice que la calidad de las conversaciones que se tienen en una organización es la calidad de su cultura, pues, o la calidad que habita en su cultura. ¿Cómo estamos conversando hoy incluso? El dato maravilloso, bien, el análisis maravilloso, sí, pero la construcción, la emocionalidad del otro, y hay una metáfora muy particular y es que si en una organización sus líderes hablan todo el tiempo del chisme, de lo malo que se hizo, de la crítica, del cómo lo están haciendo mal, pues de eso hablará el resto de su organización. Claro. Algo muy bonito que están haciendo algunas es como habilitar espacios de tertulias y Sí, hablar de nuevas cosas y cómo se enteran, de lo nuevo que va pasando y que va emergiendo. Esas son las nuevas tendencias del liderazgo. qué lindo. Y hablando de tendencias del liderazgo, que eso es otra cosa muy particular, porque está el líder transformador, está el líder analítico, está el líder ta, ta, ta. No, el líder debería de ser para todas las empresas, esto es una versión mía, Ujú. un líder es un buen ser humano, y lo vuelvo y lo repito,
Ya, y al líder hay que quitarle tanto título. Ujú. Es que tienes que ser un líder transformador, evolucionista, un líder reencarnado pues en quién sabe quién. No, sé un líder. Que sea un ser humano, buen ser Sí, humano, y de ahí en adelante muévase como mejor le salga, como sí, más total. resuena. Sí, porque nos llenamos de modas y Sí, modismos. Entonces, claro, acordate, yo no sé si te acordás que hubo una época donde en las organizaciones hablábamos de la inteligencia emocional, el boom de la inteligencia emocional. Y al año siguiente eso se perdió. Entonces hoy, muchos años después, otra vez la gente es, hablemos de inteligencia emocional, pues ya no habían hablado pues sí. antes. O sea, se gastaron Ay, se un les mundo de olvidó. plata hablando de inteligencia emocional antes. ¿Y qué pasó ahora? El liderazgo no es una moda. Para mí el liderazgo es como un estilo de vida que vos asumís para ser mentor y guía en el camino del otro. Que eso es importante. Ujú. Un estilo de vida. Que el estilo de vida se conecta con el propósito. ¿Por qué lo hablo un estilo de vida? Porque aquí en cosas que no sabías de Juanpa, yo soy cinturón negro de taekwondo y como cinturón negro de taekwondo, vos no sos cinturón negro solamente cuando te pones el cinturón o el dobok o el uniforme que llamamos, sino que vos estás en la calle y si un alumno pasa te dice, profe Zapata, hola, ¿cómo estás? Bien, y tus actos y tu conducta tienen que estar hablando de lo que eres dentro del tatami, pues, o Ajá. dentro del área de competencia que llamamos en taekwondo. Lo mismo pasa en el liderazgo. Ve, el año pasado, por algunas cosas, estuve compartiendo con un grupo de líderes de diferentes organizaciones, como en unos espacios de aprendizaje. Y había uno particular que hablaba de algo de llamar a los colaboradores ciudadanos corporativos. Ujú. Yo me puse pues de curioso con esa palabra, ¿qué será ser ¿Qué ciudadanos suena? corporativos? Entonces en medio de una conversación muy, muy reflexiva, muy humana, ser ciudadano corporativo es cómo las organizaciones y los líderes no solamente habilitan comportamientos oportunos para la gente dentro de la organización, sino que la gente fuera de la organización pueda asumir esos mismos retos y esos mismos Como desafíos, embajadores. como unos embajadores de su propia marca. Esa influencia positiva. Acordándome de las experiencias varias que tuve en mi vida, una gran empresa que se llama Contento VPS. Yo recuerdo mucho que en esa organización pasó algo muy bonito conmigo a nivel personal y es que era el orgullo de sentir la camiseta puesta. Ujú. Y es como, si en Contento nos comportamos así, qué rico comportarme hacia afuera también, ¿verdad? Wow. Entonces la gente ya porta su camisa independientemente de la organización con esa marca propia de, ¿cierto? Pensemos en cualquier otra organización, ¿cierto? Un Google, un Netflix, un Nubank que ahora están pues como mandando las paradas en cultura. La gente se siente orgullosa de decir que trabajan ahí. No desde el ego, sino desde la humanidad que puede representar la misma organización para ellos. Ujú. Bien, y como te decía, no hay nada mejor que cuando uno atraviesa por una cantidad de experiencias organizacionales y uno las puede mencionar porque valieron la pena. Después de muchos años, esas marcas todavía siguen siendo parte de. Hermoso. Al final, todas esas experiencias es lo que lo van haciendo a uno como profesional, como líder, como ser humano. Sí, sí, totalmente. Juanpa, tenemos una pregunta incómoda para el público. Ah, pero es para el público. Ay, gracias Sí, a Dios. igual te puedes ir pensando y después me contestas. ¿Sabes cómo me contestas después? Dejándome un comentario en este Está episodio. bien, va para esa. Lo mismo para todos. ¿Te has detenido a preguntarte si tu forma de liderar hoy nace de tu propósito o de la presión por cumplir expectativas externas? Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos. Está muy bueno terminarlo así. Escuchamos, pero no juzgamos. Amigos, hoy hablamos de unos dolores muy, ¿cómo decirlo? Es que no le quiero decir que son muy repetitivos o comunes, pero bueno, pues sí, las cosas como son. De errores, no, dolores muy comunes del líder, que es, yo no sé qué hace un líder. Y no sé si lo que estoy haciendo como líder, si está bien hecho, si está causando un impacto en las otras personas. Esos dolores los tenemos recopilados, al igual que otros 7 dolores, en un ebook, donde damos recomendaciones muy pequeñas y muy prácticas para que ustedes en su día a día las puedan implementar y puedan bajarle un poquito a esos dolores y se sientan que no están solos, porque a veces el liderazgo se siente así, solo.
Pero entonces, para que no se sientan tan solitos, en la descripción de este episodio les vamos a dejar ese link para que descarguen el ebook y también nos cuenten en los comentarios qué les parece y si pueden poner en práctica alguna de esas recomendaciones. Finalmente, que nos sigan, que me sigan en Instagram, en LinkedIn, me encuentran como Juliana Giraldo. Suscríbanse a este canal de YouTube que ayuda también un montón. Agradecerte, Juanpa, por la compañía, por la clase, por esta tertulia, como le queramos decir. Yo de verdad espero que sea la primera de muchas. Y de verdad, gracias por estar. No, con todo el amor, gracias a ti nuevamente, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, por lo que se quiere lograr, que no se nos pase la vida esperando tiempos mejores. Hagamos que el tiempo que tenemos hoy valga definitivamente la pena. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.